Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бом, кричит ночная птица, он уже пробрался в дом, где никому не спится. El cerdo nahual del Paraguay. Esta historia que les contaré es sobre unos pescadores y su encuentro con los terroríficos nahuales, unos seres híbridos capaces de mutar de un estado humano a diferentes especies de animales. Los antiguos descendientes de razas indígenas nativas del continente americano son los más aptos para hablar de este tipo de eventos relacionados con el nahualismo. Para algunas personas escépticas, hoy en día admitir la existencia de seres híbridos semihumanos es difícil de creer y cuesta trabajo aceptarlo hasta cierto punto. Estas cosas son algo delicadas y difíciles de aceptar. Tal vez yo era escéptico, pero ahora sé que no mentían los familiares, amigos y conocidos, especialmente gente mayor. Y esto nos pasa porque vivimos sumergidos con la tecnología actual de este siglo, lo cual evita que miremos al pasado. Si dejásemos a un lado muchos perjuicios y nos dedicamos a investigar en práctica y no en teoría, comprenderíamos mucho más. Los estudios y avances serían sorprendentes, pues el tema del nahualismo es extenso y existen de diferentes tipos y formas, donde no creerás lo que se cuentan en estos días de ellos. Las personas que practican esto tienen un desarrollo mental y un poder espiritual sorprendente. Aún más cuando muchos son analfabetos y sin conocimientos profesionales. Ellos nunca dirán nada y le heredarán sus conocimientos a sus hijos o descendientes. Y esto pasará de generación en generación, evitando la extinción del mismo. Así que quienes ellos eligieron serán los responsables de guardar este secreto, aceptar el don de la mutuación y explotarían esto al máximo. Lamentablemente, este pacto de utilizarlo para el bien se quebró desde que muchos curanderos, hechiceros y sabios yerberos con el don de la mutación se interesaron en el dinero y el poder de la oscuridad satánica. Y es allí donde ya quedan muy pocos que en verdad ayudan a la humanidad, ya que el resto vendió su espíritu al demonio y ahora predominan estas batallas de poder allí en los bosques. En una plática con una persona allegada a mi familia, recuerdo que hasta altas horas de la noche se quedaron contando historias y de entre todas ellas narraron un evento que juran es real, pero muy difícil de creer. La verdad me interesó el tema, a pesar de que estaba muerto de sueño y de miedo. Y es que este hecho ocurrió en el mes de febrero del año 2010, cuando 3 amigos de nacionalidad paraguaya de una ciudad cercana a la Argentina decidieron ir un viernes por la tarde a pescar. Nada raro pasó en ese pueblo hasta ese día, así que al amanecer tomaron sus cosas, así como comida, y emprendieron el viaje. De esto era un sábado. Llegaron a la costa del río Salado, armaron una casa de campaña, prendieron fuego para calentar su comida y se pusieron a platicar de fútbol, de la familia y cosas así. Una vez que estaba ocultándose el sol, empezaron a beber, a fumar y a recordar parte de su infancia. Era el momento de divertirse, como hacía años no lo disfrutaban. Con el transcurso del tiempo pasaron a emborracharse un poco, pero estaban conscientes aún. De tanto tomar sintieron frío, solo que ya no tenían leña para avivar la fogata. Así que comenzaron a romper los alambrados para quitarle los postes de madera, con lo cual alimentarían su fuego sin darse cuenta que lo que hacían era destruir los alambrados ajenos. De repente observaron como que algo se movía de entre los matorrales,
pero no le dieron mayor importancia. Al investigar, ese extraño ruido era producido por una manada de 5 solitarios lechones que andaban en el campo comiendo pasto. Posiblemente pertenecían a una casa que se encontraba a unos 600 metros de donde ellos estaban conviviendo. Inexplicablemente pensaron en atrapar uno para asarlo en ese momento, así que tomaron la decisión de correr y agarrarlo porque sintieron hambre e imaginaron que si se robaban solo uno, el dueño no lo notaría. Tras corretearlo por un rato, lograron capturarlo y se volvieron a su campamento con el lechón en brazos para matarlo y cocinarlo en la fogata. Lo mataron instantáneamente con una piedra, riéndose de su hazaña, pues para ellos era divertido todo lo que hacía. Siguieron tomando vino y cerveza, al igual que escuchando música. Después de lograr sacrificar al cerdo, comenzaron a limpiar al animal, el cual, una vez que quedó sin entrañas, pasaron a prepararlo para asado. Lo cortaron por la mitad y colocaron en las brasas. La luna brillaba como nunca. La temperatura era perfecta y estaba despejado, tanto que se lograba ver todo a su alrededor. De pronto unas nubes taparon la luna y empezó a caer la oscuridad. Ya tenían hambre y comenzaron a cocinar a prisa al lechón. La otra mitad quedó guardada en una conservadora con hielo para llevarla a casa. Esa carne en minutos olía deliciosa y muy apetitosa. Entrada la madrugada, quedó lista para comer y se pusieron a deleitarse con ese manjar que salió gratis, pues era un lechón robado. Todo esto bajo el estado de ebriedad en que se encontraban. Comieron sin parar y hasta que se terminaron la carne, que era de un sabor exquisito. Al día siguiente, casi sin dormir, y antes de que viniera alguien a preguntar por si habían visto a cierto animal de granja por allí perdido, decidieron mejor regresar a sus casas, trayéndose consigo la otra mitad sobrante y cruda de la carne del apetitoso lechón, a la cual le compraron en el camino bastante hielo que colocaron en su conservadora. En su regreso por la ruta fueron detenidos por un control policial de rutina, quienes le preguntaron que de dónde venían, a lo cual respondieron que de pescar y divertirse sanamente. Eso sí, no usaban sustancias prohibidas. Los chequearon y el efecto del alcohol ya era mínimo en su sangre. No había ningún problema con los documentos de su carro, pero extrañamente salía un líquido rojo de la conservadora donde traían la carne. Eso extrañó a los policías, quienes revisaron con curiosidad el baúl para ver qué traía. Los pescadores solo se limitaron a contestar que eso era el medio lechón que le habían comprado a un campesino la noche anterior. No se negaron y dejaron que revisaran sin mayor problema sus cosas. Al subir un oficial arriba de la caja de la camioneta, este cayó de espaldas, emitiendo una mueca de horror y asombro que llamó fuertemente la atención de los demás agentes, quienes también con gran sorpresa se llevaron las manos a la cara, pues al revisar la caja térmica y al sacar los restos que decían eran del medio lechón, se encontraron con la aterradora sorpresa que su medio cerdo se había convertido en un muerto y mutilado cuerpo de un pobre niño de escasos 5 años de edad. De inmediato les apuntaron con las armas y los esposaron. Los pescadores paraguayos no sabían qué diablos pasaba en ese momento, porque estaban confundidos, a lo cual uno de ellos se asomó al interior de la caja y su grito fue desgarrador, porque allí no había rastros de la carne del animal que devoraron y en su lugar estaba ese inocente niño sin vida. Ellos lloraron y pidieron piedad de Dios, afirmaban que era un error y decían que era su medio lechón, sin imaginar que esa noche el diablo les había jugado una mala pasada. Los oficiales llegaron a la conclusión que la otra mitad faltante del cadáver se la habían comido en la orilla del río, así que mandaron a un grupo más a buscar los restos.
De inmediato llegaron refuerzos y estos fueron llevados a la comisaría del pueblo. Después de tomar su declaración, fueron mandados sin juicio al reclusorio de la capital. Cuentan que allí 2 de ellos enloquecieron en el mismo lugar a ver lo que se habían comido, pues eso sin duda al amanecer se convirtió en el cuerpo de media criatura. El tercer pescador, que estaba más apto para declarar por el crimen, fue llevado detenido a una agencia especial federal y juran que de él nunca más hubo noticias y a unos años de este evento nunca supieron qué ha sucedido con este hombre. Supongo, amigo Chemo San Juan, que todo esto que pasó y que le ha sucedido es un castigo del amo de las tinieblas por interrumpir la tranquilidad de la noche en el bosque, al igual que posiblemente algún espíritu, ser o demonio que creemos ser un nahual que cuida a los otros animales del campo para que no los molesten. Fue el que los maldijo y les jugó este amargo evento aterrador, el cual no le deseo a nadie. Aclaro que yo no lo viví en persona, pero que cuando tus amigos y familiares visitaron a los 2 pescadores que estaban presos, escucharon de sus propios labios esta confesión, donde aseguran que los míticos y ancestrales nahuales, estos seres demoníacos, híbridos, capaces de mutar en cualquier ser, estaban de regreso y fueron los causantes de que 2 quedaran con sus facultades mentales desquiciadas y uno más se perdiera para siempre en extrañas circunstancias. Comentando con amigos míos de distintos barrios, afirmaban que esto era nuevo, ya que otros seres híbridos como el lobizón parecían idos a un lobo aterrador también se manifestaron en estos pueblos y que una agencia federal de policía se interesó en el tema y al grado que aislaron al pescador para tener más datos de este terrible y aterrador evento conocido como el de los pescadores y su encuentro con un nahual paraguayo. De la noticia y todo lo que sucedió en este tiempo, muy pocas personas se acuerdan. Esto fue una parte más de lo que la gente cuenta en Sudamérica. Gracias, muchas gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de Damián Rodríguez de Argentina, narrado por quien les habla, Jorge Sugo, que les agradece su atención prestada y les desea de todo corazón que la felicidad los castigue.